Educavoz, empatía por lo diferente. Hoy tenemos como invitadas y participantes a Gloria Yolima Gómez López, Jamie Caterín Jiménez Manjarres y yo, su moderadora, Gladys Miriam Garzón Rodríguez, con un tema de suma importancia: la inclusión educativa en Colombia, una historia por desestigmatizar. Bienvenidos, empatía por lo diferente. Vamos a hablarles de un tema de suma importancia: la inclusión educativa, haciendo contraste en los estudios históricos de la educación y la realidad actual en la educación inclusiva en Colombia. Recordamos que la educación es un derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes, independientemente del contexto, capacidades y necesidades que requieren para este deber ser de calidad. Por ende, la educación inclusiva es fundamental dentro de la sociedad colombiana, y a través de la historia de la educación en nuestro país se ha evidenciado que la inclusión ha presentado innumerables desafíos, desconociendo la equidad para acceder a esta. Recordamos que la Ley General de Educación en Colombia establece los principios fundamentales que orientan la organización del servicio público educativo, reconociéndose como una actividad social que responde a las necesidades de los individuos, las familias y la misma sociedad. Recordamos que esta ley se basa en los derechos consagrados por la Constitución Política, que garantiza el acceso a educación para todas las personas, así como la libertad de enseñar, aprender, investigar y ejercer la cátedra. La educación se entiende como un proceso continuo de formación que abarca dimensiones personales, culturales, sociales y que se sustenta en una visión integral del ser humano, valorando su dignidad, sus derechos y sus responsabilidades. Sí, Gladys. Y la pedagoga Yolanda Guevara en el 2023 nos expone la historia de la educación inclusiva en Colombia. Desde 1990, en la conferencia de Tongjin realizada en Tailandia, donde 150 organizaciones internacionales reconocieron la exclusión de los sistemas educativos a las personas con discapacidades y se proclamó la educación como un derecho universal. En la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 13, 47, 54 y 68, se establecen los principios y lineamientos para la educación inclusiva en Colombia, donde se reafirma que los derechos son en igualdad para todos, que el Estado debe realizar políticas de prevención, rehabilitación e integración social, debe de ofrecer formación y el derecho a un trabajo acorde a sus capacidades físicas, así como la libertad de escoger qué tipo de educación quiere recibir. Con la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación que tú ya mencionaste. También Guevara nos señala la importancia del decreto 2082 de 1996, que reglamenta la atención educativa al personal con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales. Y la Ley 361 de 1997, que establece mecanismos de integración social de las personas con discapacidad. Reitera todos los servicios de atención que requiere e insta al acceso a la educación básica, media y superior de estas personas. Muy bien, continuando con Guevara, tenemos también la resolución 2565 del 2003, la cual establece tanto los parámetros como los criterios para la prestación de servicios educativos a la población con necesidades educativas especiales. Y en la misma conferencia, dirigiéndose hacia el año 2007, nos habla del decreto 470, que define los referentes teóricos, antecedentes conceptuales, el enfoque, las dimensiones y el propósito de las políticas públicas de discapacidad para el Distrito Capital. Y la Ley 1145, que diseñó y fomentó el sistema de información sobre las características sociodemográficas y condición de vida de la población con discapacidad. También expone la Ley 1346 de este mismo año, por medio del cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. El decreto 366 del 2009 reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y capacidades
o talentos excepcionales. Además, el decreto 1616 del 2013 define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana. Si recordamos la ley estatutaria 1618 del 2013, estableciendo las disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Así, la ley 1752 del 2015 sanciona todo acto de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, política, filosofía, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Así, el decreto 1421 del 2017 define cómo la educación inclusiva, aquella que se reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños y niñas y adolescentes. Y también está el Plan Sectorial de Educación del 2018 al 2022, que se llama Pacto por la Equidad y Pacto por la Educación. Toda esta historiografía de Guevara permite entrever una evolución progresiva del reconocimiento de la educación como derecho universal y de construir una normativa que proteja e incluya la diversidad y la discapacidad. Sin embargo, en la realidad estas leyes muchas veces no se aplican de forma completa o deseada, debido a muchos factores, pero sobre todo en las zonas rurales, las más lejanas y marginalizadas, donde los recursos del Estado no llegan del todo. Por otro lado, la inclusión educativa para la integración social es un ideal que en cierto punto se contradice, porque hay casos específicos que necesitan una atención personalizada, la cual queda limitada y en ocasiones nula cuando se encuentran en grupos de 35, 40, 45 estudiantes en una clase a cargo de un solo docente. Y estas leyes no alcanzan a responder a las necesidades reales de algunas comunidades o discapacidades. Así, la igualdad versus equidad, hacemos en nuestro recorrido recordando que la igualdad dentro de la educación especial no tiene en cuenta las necesidades específicas y diferencias de cada estudiante, lo que genera que los recursos y apoyos que no han sido acompañados adecuadamente para garantizar un éxito tanto social como académico para los estudiantes. Por ejemplo, aquel educando con limitaciones visuales requiere un apoyo específico con elementos escolares que le permitan acceder al conocimiento como imágenes, lecturas con ampliación, libros en valilla, punzón, cuadernos para escribir en braille, un PC o computador, tablets con programas y aplicaciones auditivas para mejorar el software. Ya que tú tocas este tema de la igualdad y la equidad, me parece muy importante que toquemos el tema de la equidad, ya que esta palabra encierra en sí muchos factores y que es el boom en estos momentos porque todo el mundo habla de equidad, pero ¿alguien ha hablado de la equidad en la inclusión? Pues vamos a tocarla. Entonces, cuando hablamos de equidad en la inclusión, se abordan los desafíos específicos que enfrenta cada estudiante según los diferentes grados de dificultad que presentan, no dando solo respuesta educativa personalizada, sino también una flexible y que tenga en cuenta sus fortalezas y debilidades, generando una educación de calidad para estos estudiantes. Mientras que si hablamos de la integración, ¿a qué hacemos alusión? Pues a la vinculación de sujetos en condiciones especiales dentro de un grupo social general en condiciones de igualdad, pero ignorando totalmente las necesidades de tratamiento de equidad. Por ende, la inclusión, por su parte, hace una gran referencia a la acogida de dichas personas en circunstancias particulares, pero en condiciones de equidad. Esto nos lo deja ver en su cita Arnaiz en 1997. En 1994, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales estipula que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras, que deben acoger a los niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños
de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas. A 21 años de esta declaración acogida por Colombia, podemos encontrar que estos no se cumple a cabalidad y aún encontramos grandes barreras para dar una educación de calidad a estos estudiantes que representan diferentes grados de dificultad. En la frase, la inclusión educativa requiere un cambio de paradigma en la forma que pensamos sobre la educación. Booth Ascott. Con esta frase, la inclusión educativa requiere un cambio de paradigma en la forma en que pensamos sobre la educación, que la dice Booth Ascott. Así, la Constitución Política de 1991 está concebida dentro de una nueva visión del país y sociedad. Esto ya no es tanto en el espíritu de la competencia y la discriminación, sino dentro del espíritu de la diversidad. Los constituyentes plasmaron el clamor de muchos ciudadanos y colectivos sociales que reclamaban el reconocimiento de la diversidad sociocultural de los pueblos de Colombia. Una nueva etapa de la historia del país puede haber nacido entonces. Todos los colombianos gozan de la misma igualdad de derechos y deberes, y el Estado debe garantizar a cada ciudadano dicha condición. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella busca el acceso, el conocimiento a la ciencia, la técnica y a los demás bienes valorados en la cultura, obviamente con la Constitución de 1991, artículo 67. También debemos resaltar la Ley General de Educación del 94, la cual procuró impulsar esta nueva visión de país, donde reclama las necesidades de que todos los colombianos se sientan incluidos en un mismo proyecto, desde la diversidad, la diferencia de raza, sexo, color, religión y credo político y demás elementos constitutivos del multiculturalismo colombiano. Más adelante, sobre el año 1997, también se pueden exponer los decretos 2082 y 1421, los cuales reconocen la necesidad de transformar la práctica pedagógica para responder a las necesidades de todos los estudiantes, eliminando todas las barreras de aprendizaje y participación, para cumplir un objetivo en estudiantes con discapacidad que requieren elementos pedagógicos y tecnológicos diferentes, un apoyo interdisciplinario y tiempo, con recursos con los cuales muchas veces el educador no cuenta en el aula o institución, porque, como lo señala Ramírez Balbuena, si bien existe mayor conciencia frente a la diversidad del aula, los avances metodológicos son aún dispares y fragmentados, sobre todo en las zonas rurales donde la educación sea multigrado. Esta transformación pedagógica va desde la modificación de contenidos, objetivos, criterios de evaluación y formas de enseñanza que se estipulan en el Plan de Ajustes Razonables, popularizado como PIAR, establecidos a partir del Decreto 1421. Sin embargo, muchas veces estas adaptaciones se cumplen en la teoría, como lo observa Alfonso Muñoz Camargo. En el 2018 dijo que muchas veces estas instituciones aplican la educación desde un enfoque únicamente de integración y le exigen al estudiante que se adapte a una estructura escolar y curricular rígida sin modificar su currículum ni metodologías. Debido a que en Colombia todavía predomina una concepción escolar homogénea centrada en un rendimiento académico y los modelos tradicionales, en parte porque una de las prioridades de las instituciones educativas es responder a las pruebas estandarizadas del Estado, que evalúan a los colegios de forma descontextualizada y los clasifican en estándares de calidad que pueden llegar a ser utilizados como criterios de discriminación, prestigio o desprestigio. La labor docente y el apoyo psicosocial, según Ramírez Balbuena del 2017, señala que el educador ha dejado de ser simplemente transmitidor de saberes para convertirse en un catalizador de procesos humanos profundos y muchas veces invisibles. En las últimas 2 décadas se ha introducido en Colombia lentamente las estrategias pedagógicas como el modelo universal para el aprendizaje llamado DUA, donde el conocimiento se imparte considerando múltiples formas de presentar información, motivar y el aprendizaje y obviamente la participación. Pero hace falta la capacitación de actualización en estas metodologías a los docentes. Debe ser más amplia y práctica.
sobre todo el apoyo pedagógico interdisciplinario, pues la formación epistemológica y práctica de los docentes de primaria y secundaria especializados en áreas específicas no cubre un conocimiento especializado de diversas patologías, discapacidades, condiciones físicas, mentales y emocionales que pertenecen a las ciencias del área de la salud, tratados por terapéuticas, psicólogos, psiquiatras o psicopedagogos. Además, todo esto es una sobrecarga laboral para los docentes, pues deben hacer pie para cada caso, rediseño de sus clases y la evaluación individualizada. Y cuando vuelves a tener gran cantidad de estudiantes en un solo curso, la recarga laboral es grande. Y de acuerdo a esto, el apoyo psicosocial es indispensable en los procesos de inclusión educativa, sobre todo porque en la Ley 1616 del 2013 se reconoce a la salud mental como un estado dinámico que no solo le permite al individuo desarrollar sus habilidades y relaciones con el entorno, sino que también implica que las instituciones educativas promuevan ambientes seguros, afectivos, resilientes, tanto para estudiantes como para los adolescentes. Pregunta interesante, ¿hacia dónde vamos? Aunque Colombia cuenta con una normativa amplia y actualizada en inclusión educativa, hay cosas como las adaptaciones curriculares y metodológicas requieren un giro más profundo que contemple el rediseño de las prácticas docentes, el empoderamiento de las comunidades educativas, el fortalecimiento de la infraestructura institucional, una evaluación contextualizada a los factores de cada territorio. La inclusión no puede entenderse como una simple incorporación de estudiantes con discapacidad al aula, sino como una transformación en la forma de enseñar, aprender, evaluar y convivir. En las entidades internacionales, vemos que la UNESCO define la inclusión como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices, lo cual implica modificar estructuras, contenidos y estrategias educativas, para lo cual se debe adoptar un enfoque intercultural donde se dé mayor visibilidad a los indígenas, afrocolombianos, emigrantes y personas con discapacidad, adoptar un enfoque pedagógico que reconozca la diversidad como una oportunidad y no como un problema, lo cual ayuda a generar y consolidar redes de apoyo y participación comunitaria. Por último, es necesario mencionar que la educación inclusiva requiere de una voluntad política coherente que vaya más allá de la promulgación de leyes y decretos y las aplique con inversión en la infraestructura educativa en todas las regiones, capacitación docente y un apoyo interdisciplinario de personal de la salud y psicosocial en todas las comunidades e instituciones, porque no puede haber inclusión educativa sin inclusión e inversión social. Y para que esto se lleve a cabo, todos debemos aportar con un trabajo honesto a conciencia, realizar entre todos vigilancia para evitar y denunciar la corrupción en los programas de recursos públicos, así como exigir el cumplimiento de las normas y los mismos programas de inversión social de tal forma que llegue a todos. Y después de todo este recorrido, agradecemos la atención de todas las personas que nos escucharon y esperamos sus aportes, comentarios. Por una educación equitativa y de calidad, nos encontraremos en una próxima ocasión. Así se despiden con toda la disposición Gloria Yolima Gómez López, Jamie Catherine Jiménez Manjarrés y yo, Gladys Miriam Garzón Rodríguez. Recuerden, EducaVoz, empatía por lo diferente.